tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nueva cuenta a Amor por los Libros. Estamos en un escenario verdaderamente maravilloso. Podríamos tener una mejor vista allá atrás, a nuestras espaldas, pero pues el tiempo es como es y las nubes son como son y no les tenemos palabra de honor a los días. Pero bueno, este espacio, esta terraza de Ciudad Universitaria nos va a servir de marco para platicar con Julio Glockner, a quien le damos la bienvenida. Julio, muchas gracias, Jaime. Dinos un poquito, Julio, aquí es tu casa de trabajo. Sí. ¿Qué esta terraza de CU? Bueno, cuéntanos un poquito de esto. Es la biblioteca central que se inauguró hace poco, hace un par de meses, 3 meses. Y bueno, aquí está concentrado y se va a seguir concentrando un buen acervo bibliográfico que comprende varias áreas de ciencias naturales y sociales. Y bueno, pues es un lugar magnífico, con servicios modernos, de computadoras, espacios silenciosos, una biblioteca para que los niños empiecen a iniciar con los libros. Bueno, todo esto se los podrá contar con más detalle el director de la biblioteca, claro. Pero es realmente un espacio formidable para el estudio, la lectura, la reflexión. Bueno, y allá se veían o se deberían de ver los volcanes. Sí, se debían ver, pero bueno, pues estos días han estado nublados y se chivearon Gregorio y Rosita. Gregorio y Rosita, es una pareja que ha sido una pasión para ti. Sí. Gregorio y Rosita. Sí, yo trabajé cerca de 15 años en la región de los volcanes, en la zona de Puebla, del estado de Morelos y el estado de México, acompañando a grupos campesinos de estos 3 estados que iban encabezados por sus especialistas en el manejo mágico del clima, a depositar ofrendas, a hacer invocaciones, a ahuyentar el mal temporal. En fin, fue un trabajo para mí fascinante. Y de ahí, de ese trabajo, surgieron algunos trabajos, algunos libros, algunos estudios. Sí, mira, dos libros, Los volcanes sagrados y Así en la tierra como en el cielo, que fueron publicados por la editorial Grijalbo, y después colaboraciones en libros colectivos de colegas que trabajan también el tema de los rituales en los cerros, los rituales de las lluvias. Por ejemplo, con Joana Broda colaboré en un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, con Félix Baez Jorge, con Stanislao Ivanisevsky, que son arqueólogos, etnohistoriadores, en fin, libros multidisciplinarios en donde he tenido oportunidad de colaborar con colegas. Oye, pero yo tengo una duda. Siendo tu padre un médico tan particularmente famoso para Puebla, ¿no? Un personaje infaltable, querido, ¿verdad? Fundacional en muchos sentidos. Sí. ¿Por qué te da a ti por la antropología? Por esto otro. Pues fíjate que la medicina a mí nunca me llamó la atención. Él le hizo la lucha conmigo un tiempo. En la prepa me acercaba a libros de biología que yo leía con gusto, pero no más allá digamos, de lo que tenía que leer para cumplir con la materia de biología, ¿no? Sí. No. Ahora, él fue siempre un hombre muy respetuoso de las decisiones de los demás, ¿no? Él nunca fue impositivo, digamos. Yo nunca me enfrenté en la disyuntiva de que tenía que estudiar medicina porque mi papá me presiona, no. Es decir, él le hizo la lucha así sutilmente, vio que no funcionó el asunto y yo me interesé por la biología, por la antropología en unas vacaciones, fíjate, al terminar la prepa, en un libro que para mí fue fundamental en esa época de Alfonso Caso, Las comunidades indígenas de México. La leí, me acuerdo hasta el lugar el jardín de una casa que teníamos cerca de La Paz, de haber leído ese libro así con mucho interés y al terminar decir, yo quiero estudiar antropología, esto es lo mío. Sí. ¿Por qué te atrapó ese libro? Pues porque hay una descripción de los pueblos indígenas muy sencilla, muy accesible. No tenía este texto un lenguaje especializado. Entonces te acercaba de una manera muy interesante al mundo indígena, a sus creencias, a sus formas de organización social, política, económica, en fin, todo en un lenguaje muy sencillo. Y bueno, eso me llamó mucho la atención.
De por sí con mi papá viajábamos mucho por pueblos. No le gustaba tanto las zonas arqueológicas, pero puebleábamos mucho, ¿no? Entonces esa cercanía también con los pueblos de las alrededores de pueblos, o viajes largos que hacíamos a Oaxaca, en fin, también estaba, digamos, haciendo su trabajo en mis preferencias profesionales. Oye, porque es además viajar por las raíces. Sí. Es, no sé, bueno, pueblear, como tú lo dices, Sí. tiene, yo creo que varios viajes. Uno es por un espacio físico, vas a un pueblito. Otra es la gastronomía. Sí, claro. Y otra es la imagen, los colores, los sabores de la tierra, el olor del campo. Claro. Y la gente. Claro. ¿Verdad? Sí, la gente que es formidable. Formidable. Es decir, desgraciadamente en el México moderno estamos ya de espaldas a ese mundo, ¿no? Sí. Pero es un mundo que tiene valores que nos podrían servir mucho para vivir la modernidad de una manera más inteligente, más equitativa, más humanitaria. Esos valores están allí en la gente del campo. La mujer que te ofrece un pilón cuando te vende un cono de pepitas o de cacahuates, ¿no? Está teniendo, en proporción a su riqueza material que está en ese puesto, un acto de generosidad que no se tiene en el comercio moderno, Sí. ¿no? Porque Sí, generalmente las ofertas son o cosas que ya no se van a vender, o te suben el precio y luego te anuncian, ¿no? Una rebajita. Es decir, siempre hay trampas, ¿no? Siempre. Ellos nunca dan paso sin guarache, ¿no? Sí. Y es algo que no ocurre con la economía campesina, que no tiene como lógica la obtención de una ganancia, sino la satisfacción de una necesidad. Sí. Eso es fundamental en el mundo campesino. Yo me acuerdo haber leído un libro de, bueno, es en realidad un compendio de Fernando Benítez, Sí. Los Indios de México. Sí. ¿Verdad? ¿Qué opinas de Los Indios de México? Mira, es una obra interesante, a mí me gustó mucho. Sí. A los antropólogos generalmente no les gusta. No les gusta. Pero yo creo que por envidia, es decir, por el éxito que tuvo. Sí. Es cierto, efectivamente tiene un corte periodístico, ¿no? Pero no se puede decir que sea un reportaje, es decir, que sean grandes reportajes. Hay un sustento, hay un gran conocimiento, por ejemplo, el tomo de los huicholes, que me gustó mucho. Son 400 páginas en donde Fernando Benítez revisó la bibliografía que había que revisar, hizo trabajo de campo, acompañó a los huicholes a los lugares sagrados de Viricuta, desde las montañas de Jalisco. Es decir, es un trabajo antropológico formidable. Aunque te digo, está el prurito de los doctores en antropología que ven eso con cierto desdén. No tienen razón. No tienen investigación. Parecería que no es científico y que es más bien una crónica o un reportaje, como dices, Sí, ¿no? pero es que la discusión de si la antropología es o no una ciencia también es una larga discusión. Sí. Yo creo que no es una ciencia, pero bueno, no nos vamos a meter. No. No. No, porque si nos preguntamos si no es una ciencia, digo, si afirmamos o pensamos que no es una ciencia, la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué diablos es? Sí, bueno, es una disciplina humanística que desde luego tiene que observar el respeto al dato que se está obteniendo en el trabajo de campo, pero tiene una gran importancia la subjetividad en la interpretación que haces de la realidad social. Sí. Y de los aspectos religiosos, por ejemplo, Claro. que es en donde está digamos, la médula de una cultura. Es en su religión, en su concepción religiosa del mundo, en donde encuentras la columna vertebral de una cultura. Y allí inevitablemente entran en juego tus valores, tu visión de las cosas. Entonces es muy difícil hablar de objetividad en este sentido, la objetividad que requiere una disciplina científica. Desde luego hay un método científico para llevar a cabo la investigación, la arqueología, por ejemplo. Hay campos, la antropología física, hay zonas de especialidades de la antropología que sí pueden ser llamadas propiamente científicas, pero en el caso de la etnología es más discutible. Sí. Vamos a continuar en el siguiente bloque, porque ahorita ya nos vamos a una pausa, estamos por ver una cápsula que se llama Entre Páginas, pero yo quiero que al regreso platiquemos de algunas cosas que me interesan sobremanera. Una es tu padre, dos es pues esa biografía lectora, ¿no? Sí. Que has tenido, y tres es tu acercamiento a uno de los problemas
y a uno de los temas fundamentales, yo creo, en este momento, que son las drogas. Sí. ¿Te parece? Bueno. Vamos a ver entre páginas y regresamos en breve a Amor por los Libros. Ernest Miller Hemingway, 1899-1961, narrador estadounidense cuya obra ha ejercido una notable influencia tanto por la sobriedad de su estilo como por los elementos trágicos y el retrato de una época que representa. Recibió el Premio Nobel en 1954. Ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial hasta que fue herido de gravedad. De vuelta a Estados Unidos, retomó el periodismo hasta que se trasladó a París. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego incorporaría a sus relatos y novelas. Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo moderno que aúna el sentido del honor, la acción, el amor, el escepticismo y la nostalgia como sus vectores principales. Sus relatos inauguran un nuevo tipo de realismo que transforma hacia una cotidianidad dura y a la vez poética. Entre sus obras más reconocidas publicó Adiós a las armas, tener y no tener, Por quien doblan las campanas, obra de gran éxito que se llevó a la pantalla, y El viejo y el mar.